con ustedes a la doctora Yali. Muchas gracias, doctora. En este contexto también les hablo a ustedes, docentes, en donde hay una desigualdad social importante. Si nosotros no tenemos nuestros contenidos montados en una plataforma, estamos utilizando todo el tiempo videoconferencias y lo que ocurre es que estamos dejando de lado a aquellos estudiantes que no tienen un dispositivo exclusivo para ellos solos o una red Wi-Fi o suficientes datos para que soporten todo lo que se tiene que hacer a través de videoconferencias. Así que también pongamos la mirada en esto, que pensemos, que no pongamos más brecha a las desigualdades que existen. Tenemos que pensar en sesiones, en menos sesiones en donde tengamos que estar conectados todos juntos, síncronas, se le conoce con ese nombre, y pensar más en sesiones asíncronas. Esta invitación sería que la tecnopedagogía permeara para poder trabajar con diferentes estrategias didácticas en donde podamos abarcar los aspectos humanos que más nos interesan en este momento, los cognitivos y los afectivos, porque no nada más se trata de generar aprendizajes, también se trata de mirar a la persona. Si nosotros echamos un vistazo a las investigaciones recientes sobre qué dicen los jóvenes en tiempos de pandemia, dicen que no tienen internet, no tienen un equipo para ellos, son demasiadas horas que les solicitan estar en una videoconferencia. Y a mí me ha pasado en mis grupos, yo soy docente a distancia, en donde me comentan, pues es que me salgo y aquí ando viendo dónde hay mayor señal de internet. Una vez a mí se me fue la luz, me conecté desde los datos de mi celular y fueron alrededor de 3,000 megas por la conexión, ¿no? Entonces, eso nos lleva a estar pensando también en nosotros como docentes a futuro y sobre todo si esto no cambia a corto plazo. Doctora, perdón, quisiera saber si usted está compartiendo su presentación o la va a compartir posterior. Ah, no, es más adelante. Ok, perfecto. Sí, ahora estoy yo en pantalla, ¿verdad, Mariana? Así es, doctora, sin ningún problema. Sí, así estaba diseñado. Y yo no tengo ninguna duda en que las escuelas que van a salir adelante son aquellas que puedan incluir los procesos socioafectivos en sus currículos y los docentes que trabajen con ello también. Y quiero llevar también otra reflexión, quiero traerla en este momento, que hay docentes inundados de trabajo mañana, tarde y noche, en donde el tiempo adquiere una nueva dimensión, que nos mandan mensajes a cualquier hora, a cualquier tiempo, y hay estudiantes que están atiborrados de actividades y de contenidos, tareas por realizar. Así que si vamos sumando a lo que les estoy diciendo, abrimos la cámara también para nuestra videoconferencia y abrimos las puertas de nuestra casa, de una casa viva con sus actividades, en donde puede haber otras personas, pueden haber mascotas, hay otros ruidos, demás. Entonces, en este entorno tan cambiante que todos vamos a velocidad récord, ¿qué es lo que podemos hacer? Y les quiero mencionar el siguiente elemento. La ansiedad que vive un docente cuando abre sus plataformas, sus correos electrónicos, su teléfono, un sinnúmero de correos por responder en ese momento. Y además, ¿saben? También existe esta parte de, oye, mira que te mandan el correo y enseguida viene el mensajito por chat, te mandé correo. Entonces tenemos que contestar el correo, el chat. Les estoy diciendo esto para que nosotros vayamos replanteando lo que estamos haciendo y desde dónde lo estamos haciendo. Por eso, el nuevo rol docente, el nuevo rol del estudiante en la educación virtual. Todos estos elementos a considerar importantísimos. En este contexto, enfrentamos una distancia en la presencialidad y también en la virtualidad, porque si nos ponemos como en este momento estoy hablando yo y les pido que por favor en el chat se presenten, conecten,
conecten, busquen afinidades con otras personas. A mí ya me han dicho varias personas, es que nos conocimos en tu conferencia virtual, allí intercambiamos números y se comparten congresos, libros de interés y demás, así que no desperdicien esta oportunidad, que hay mucha gente que le interesa el paradigma humanista, para que entre ustedes hagan sus redes y háganlo también desde donde estén ustedes. Y les quiero entonces traer a colación algo muy importante. Yo me pregunto, y en este contexto que les he planteado, ¿dónde queda la persona? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se visibiliza o no a la persona? Es más, ¿existe una persona detrás de pantalla? Algo que yo uso mucho, una frase que utilizo mucho, es: detrás de una computadora hay una persona, con todo lo que ello implica. Y debemos trabajar con nuestra creatividad para poder hacer lo mejor posible desde donde estamos. Y eso me lleva a mí a pensar en Carl Rogers, que en 1975 escribió por primera vez, se publicó por primera vez su libro Libertad y Creatividad para las Personas. Este que ven acá. Libertad y Creatividad en la Educación, en donde tiene un sinnúmero de capítulos que pareciera que los escribió para hoy día, así que adquiéranlo. Les voy a dejar ahí una referencia en donde pueden tener un extracto para que se den una idea de lo que les estoy diciendo y la importancia que tiene Carl Rogers en este paradigma. Y ahora sí, vamos a ir les voy a pasar una presentación en donde de manera breve y sucinta les voy a presentar algunos resultados de una investigación que realicé en la virtualidad. Les voy a compartir pantalla en este momento. Mientras se las comparto, les voy a comentar quién es Carl Rogers. Pues Carl Rogers fue uno de los fundadores de la psicología humanista, escribió 16 libros y más de 200 artículos profesionales y recibió muchos honores en vida. Fue nominado al Premio Nobel poco antes de su muerte, Premio Nobel de la Paz en 1987, poco antes de su muerte. Alrededor del mundo recibió múltiples reconocimientos y entre ellos quiero destacar la APA. Ustedes conocen la APA, la Asociación Americana de Psicología. Con años de diferencia recibió 2 reconocimientos. Uno de ellos, el Premio a la Contribución Científica Distinguida, y el otro, Premio a la Contribución Profesional. Carl Rogers fue un modelo de compasión e ideales democráticos en su propia vida y en su trabajo como terapeuta, escritor y educador. Su vida de investigación y trabajo experimental se centró en demostrar condiciones psicológicas necesarias y suficientes. De esto les voy a hablar más adelante. Y les comentaba yo de los propósitos de hoy, reflexionar sobre los retos y las prácticas educativas en la educación virtual. Sí, en el contexto de la pandemia, ¿a través de qué? A través del paradigma humanista, en el pensamiento de Carl Rogers, del cual ya les di a ustedes una breve semblanza. Vamos a ver ahora su aplicación en la modalidad en línea. ¿Será esto posible? Les voy a comentar algunas características de la educación en línea, la educación virtual. Y es que la interacción y el contacto con el asesor es a través de medios tecnológicos. La plataforma, que sería el idóneo, videoconferencias, aulas virtuales, chats, incluso también llamadas telefónicas. Lo que requiere de estrategias personales de aprendizaje, organización del tiempo y responsabilidad para el estudio independiente, planeación, supervisión, autoevaluación y modificación de actividades de aprendizaje, tiempo y capacidad de organización personal, compromiso y disciplina para el trabajo, manejo intermedio o avanzado de Windows, Word e Internet. Y nosotros, hoy día, en tiempo récord, tuvimos que hacer todo esto sin tener una formación previa, una formación docente previa, así que tengamos o no el manejo intermedio avanzado de Word, Internet y demás, ya lo estamos haciendo. ¿Qué es una plataforma educativa? ¿Y para qué nos sirve? Bueno, pues a través de esta plataforma educativa es donde se hace el acompañamiento al trabajo del alumno. Se proporciona principalmente mediante una plataforma informática diseñada para garantizar una comunicación entre los alumnos y con sus profesores, así como el acceso a los materiales didácticos,
y las actividades de aprendizaje y evaluación. En 2010, la UNESCO ya venía previendo que la educación mediada por tecnología provocaría transformaciones socioculturales fuertes que impactarían en diversos ámbitos, acciones y personas, universidades, directivos, docentes, estudiantes, gestores de políticas públicas relacionadas con la innovación, tecnología, ciencias del comportamiento y, por supuesto, educación. Por esta razón, desde aquel entonces avisó que los modelos pedagógicos y los currículos deben innovarse, cosa que hace más de 5 años hemos venido escuchando que Finlandia ya lo hace. Muy bien, les presento esta investigación que realicé en la UNAM, licenciatura en Pedagogía, en donde mis objetivos fueron identificar mediante un modelo de investigación-acción experiencias, sentimientos y actitudes que se producen ¿en dónde? En el encuentro virtual en la relación docente-estudiante. Así como también generar un proceso de intervención educativa en el objeto virtual para rescatar ¿qué? La dimensión humana de la tecnología. ¿Es eso posible? Lo vamos a ver. Generar vínculo y comunicación, que es lo que les pido a ustedes ahora, que en el chat pongan su nombre, si son docentes, estudiantes, en qué ciudad están, por qué les interesó estar acá, y empiecen a hacer ustedes también sus redes, encuentren afinidad para intercambiar académicamente materiales, experiencias, vivencias. Entonces, generar vínculo y comunicación entre personas desde el enfoque centrado en la persona y plantear algunas propuestas a los retos actuales de aprendizaje. Y tenemos las preguntas de investigación. ¿Cuáles son los sentimientos, actitudes y experiencias de los estudiantes en la virtualidad? ¿Cómo generar una propuesta con estrategias didácticas, con contenidos del enfoque centrado en la persona, para contribuir a la dimensión humana en la virtualidad? En el estado del arte realizado para esta investigación se encontró que en la educación mediada por tecnología, las investigaciones están más interesadas en dimensiones cognitivas que en actitudes, afectos, emociones, por lo que hay un vacío en lo que sucede en el interior de la persona. La metodología utilizada fue la metodología de investigación-acción, que tiene un ciclo con varias fases, que incluyen diagnóstico, planificación, acción, observación, reflexión y los resultados de la acción. Y allí el docente se convierte en un profesor investigador con una capacidad transformadora de su práctica, que concede a un papel predominante a la autoevaluación y a la evaluación interna de todas sus funciones. Las metas fueron entonces los procesos socioafectivos, los indicadores, el aprendizaje centrado en el estudiante, generando un clima de confianza, generando esas condiciones necesarias y suficientes que Carl Rogers planteó y que las vamos a ver en un momento más. ¿Y con qué acciones? Modelar actitudes rogerianas, mostrar interés genuino, impulsar ante los obstáculos, descubrir y potenciar habilidades. Vamos a comenzar entonces. Carl Rogers consideraba que estas actitudes o condiciones suficientes y necesarias se engloban en 3. La primera es la congruencia, que es ser consciente de sí mismo y ser genuino. La consideración positiva e incondicional, que consiste en no juzgar, no valorar al otro. La empatía, que es esforzarse por comprender la experiencia de la otra persona desde la perspectiva de la otra persona, no de la mía. Y entonces aquí yo les voy a plantear ahora cuáles son esos pasos que se podrían dar con estas actitudes o condiciones centradas para el crecimiento y el cambio que provoca que nosotros podamos ser mejor personas. Conviértete en la mejor versión de ti mismo, decía Rogers. La primera sería el contacto psicológico, que al inicio de todo proceso educativo debe establecerse una relación interpersonal mínima que favorezca la comunicación entre el docente y el estudiante. La segunda es darnos cuenta que en esa relación, ¿cómo está el estudiante? Si hay en él algún estado de vulnerabilidad o angustia. Una vez que el docente identifica el estado de vulnerabilidad, incongruencia o angustia del estudiante, debe proceder de forma cuidadosa y respetuosa. Y a la vez, ese estado de incomodidad en el estudiante puede favorecer su apertura a nuevos procesos de aprendizajes facilitados. ¿Por quién? Por el docente.
y Carl Rogers le denominó facilitador al docente. Estamos hablando de una teoría que fue escrita en 1957. Entonces, hoy día escuchamos facilitador en todos lados y no sabemos quién acuñó el término, fue una propuesta rogeriana. La tercera sería congruencia en la relación con el docente. Entonces, en todo momento, el docente debe mostrarse, debe existir una relación interpersonal, horizontal y transparente entre facilitador y estudiante. El facilitador debe situarse como una persona igual a los estudiantes, quienes tienen experiencias diferenciadas. Hay que identificar puntos compartidos que faciliten, que posibiliten, que promuevan una comunicación entre iguales. Yo no soy más, tú no eres menos. Es una comunicación de igual a igual. La consideración positiva incondicional, ¿a qué se refiere? Si el docente no debe juzgar, no debe hacer juicios de valor, entonces el docente experimenta un aprecio positivo incondicional por el estudiante. Es necesario comprender que todas las personas tienen dentro de esa unicidad y diversidad que cada uno tenemos, experiencias dignas que compartir. En el caso específico del quehacer docente, esto implica que las experiencias de los estudiantes sean atendidas como dignas en todos los casos particulares. Veamos entonces la empatía. La empatía mirada como esforzarse por comprender la experiencia del otro desde la perspectiva de quién, del otro o de la mía. Yo me debo esforzar por comprender la experiencia desde la perspectiva del otro, de quien tengo enfrente, de mi estudiante. Dentro de los procesos educativos mediados por tecnología, la compasión empática refiere a la condición en la que el docente es capaz de experimentar empatía hacia el marco de referencia interno del estudiante, compuesto por significados y componentes emocionales. Y en este contexto, la población participante fueron estudiantes de la modalidad en línea, modalidad virtual, que desconocían el enfoque centrado en la persona. El docente trabajó desde las vivencias y experiencias de los participantes. En consecuencia de lo mencionado, se vislumbra información relacionada con los elementos del enfoque centrado en la persona en las interacciones en los foros virtuales, que fue el instrumento en donde se realizó esta investigación, diseñado para ello, un objeto virtual de aprendizaje, para evidenciar de qué manera se propician los elementos que conforman el tema de investigación. Ya les decía yo que la metodología utilizada fue la investigación-acción y el profesor tiene esta capacidad transformadora de su práctica. La comprensión empática, sí, ya decía yo que me faltaba mi presentación en el número 6. El número 6 de las condiciones necesarias y suficientes, fíjense nada más qué bonito, es en donde se completa el ciclo. Es esta comunicación con comprensión empática y consideración positiva incondicional. Es en donde ponemos en marcha las tres condiciones, la congruencia, la consideración positiva incondicional, la empatía. Y aunque pareciera evidente, se debe tener presente que las relaciones que se establecen dentro de los procesos educativos, que se conforman por dos o más personas, entre las que no es suficiente, por ejemplo, que el docente muestre tener una consideración positiva incondicional y esta empatía, sino que para que estas condiciones, que serían las que les mencioné en el número 4 y 5, estas deben ser realmente percibidas. ¿Por quién? Por el estudiante. Esto implica que el facilitador, desde esta perspectiva humanista, debe considerar estas tres actitudes, pero no nada más realizarlas, sino que haya una comunicación que permita darnos cuenta que en nuestra práctica educativa estas condiciones, estas características son percibidas por los estudiantes. El diseño del instrumento fue un foro virtual con un diseño pedagógico con secuencia didáctica. Les quiero decir que esta investigación se realizó en la asignatura de didáctica general. Así que mientras se abordaban los contenidos temáticos de didáctica, transversalmente se trabajaron estas condiciones necesarias y suficientes rogerianas de
congruencia, consideración positiva incondicional y empatía, y se consideraron también para el diseño tecnopedagógico. En el foro 1 se modelaron aspectos rogerianos desde el inicio. En el encuadre general se presenta el investigador, el docente, y ejemplifica con la escritura en el foro su presentación. Es una presentación humanista, no desde los roles que juega, sino desde ser persona. ¿Quién es? ¿Quién es? Así el docente se muestra desde el principio. El foro 2 gustó muchísimo, se fue denominado Nuevos retos, nuevas estrategias educativas, con una pregunta: ¿atiborrar de contenidos o formar personas? Y aquí es importantísimo porque son pedagogos que harán diseño curricular. Entonces, si nosotros vamos permeando este tipo de conocimiento, vamos a tener grandes personas que lo puedan hacer más adelante, cuando ya ellos estén en su práctica laboral. El foro 3, ¿cuáles son los retos para la formación en la modalidad a distancia? Así que desde la didáctica ellos comenzaron a mencionar retos, pero como aquí se tenía que trabajar también con el paradigma humanista, el investigador lo que hizo fue igual, modelar qué otros retos habría si consideramos a la persona, si visibilizamos a la persona, si no nada más abarcamos aspectos cognitivos, sino también nos vamos hacia la dimensión humana. El foro 4 fue aplicación efectiva de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y aquí hubo varias propuestas de los estudiantes acerca de cómo se podría hacer y desde dónde. El foro 5, estrategias didácticas y tecnologías, y tecnología fue un compendio de lo anterior en donde ellos presentaron sus conclusiones generales del curso desde la didáctica con este toque de perspectiva humanista. Y el foro 6 fue una autoevaluación y conclusiones. La perspectiva humanista prima mucho que al ser consciente de uno mismo se está uno dando cuenta, se está uno autoevaluando, se está uno dando cuenta sobre todo de tener una conciencia de sí mismo. Al analizar los datos, se separaron las dimensiones rogerianas, se utilizó una matriz, organizadores gráficos, se extrajeron los hallazgos centrales de la correlación de las interacciones humanas en los foros virtuales, todo se sistematizó, se graficó en Excel para agrupar los resultados en concordancia a las dimensiones de análisis, y nos pudimos dar cuenta de algunos párrafos que tenían respuestas de los estudiantes de acuerdo a las dimensiones de análisis rogerianas. Así que estos párrafos se extrajeron para presentarse en los resultados. Y en conclusiones podemos decir que los resultados fueron bastante gratificantes. Les quiero comentar algunos resultados y algunas conclusiones. En realidad este es un vistazo nada más para el nuevo papel del docente y el estudiante en la educación virtual, porque una de las preguntas ¿es posible el paradigma humanista en la virtualidad? Aquí, así que estas son unas de las respuestas. En los foros virtuales se logró aprendizaje socializado y una integración de las TIC con modelaje rogeriano. Por parte del estudiante, ¿qué se obtuvo? El estudiante desarrolló actividades congruentes con los contenidos del foro, y el estudiante se pudo expresar en sentimientos, emociones y actitudes. El docente logró en el objeto virtual de aprendizaje un modelaje rogeriano e implementó las condiciones del enfoque centrado en la persona. Se logró vincular lo teórico con lo vivencial. Y tenemos que el alumno 245 comenta: considero que este encuentro, porque yo les decía, este es un encuentro entre personas, quiero que generemos aprendizajes socializados, quiero que sepan quiénes son sus compañeros, quiero que sepan sus metas, porque no vamos a ir solos y a la deriva, a la distancia, somos parte de un grupo, tenemos que generar esta sinergia. Así que yo les hablaba de encuentro entre personas, por eso es que el alumno 245 menciona, recordemos que en investigación se trabaja con anonimato, en este caso se dio una nomenclatura a los estudiantes. Considero que este encuentro depende mucho tanto del alumno como del docente. Cuando una de las dos partes no interactúa, se genera incertidumbre. Cuando existe fluidez en la interacción, se da una relación cordial, bien entendida, de respeto y confianza.
Así que ustedes ya pueden ir viendo por dónde va la alumna 225. Yo vivo este proceso con entusiasmo. Sí, es verdad que existe una constante preocupación por todas las actividades que hay que realizar. Aquí son varias alumnas. La alumna 225, anhelo la convivencia entre compañeros. La alumna 226, es la soledad, el no tener un asesor frente a ti, el no tener un compañero sentado a tu lado. La alumna 245, la formación a distancia comienza desde un ambiente solitario, donde piensas que solo existes tú, el profesor y la computadora. Los encuentros son intermitentes y no dan lugar al acercamiento interpersonal. Por eso ya les pedía yo en las recomendaciones iniciales, preséntense en el chat, den su nombre, su teléfono, busquen a alguien afín, así como cuando vamos a congresos, charlas, conocemos a otras personas, convivimos con otras personas. ¿Por qué no abrirse a la oportunidad de hacerlo aquí? Quizá aquí yo estoy en Ciudad de México, ustedes están en Oaxaca, otros están en Nayarit, en fin, en toda la República. Mencionen también las ciudades donde están, por favor. Y desde esa distancia se generan puntos de encuentro, porque si así vamos a estar, no sé, quizá 2 años, ¿qué vamos a hacer nosotros si seguimos poniendo distancia a la distancia? Algunas de las conclusiones. Las condiciones necesarias y suficientes propuestas por Rogers y su adaptación a los procesos educativos se vuelve una propuesta necesaria para incidir en una transformación de la educación mediada por tecnología. La soledad, la comunicación interpersonal, impersonal y la estandarización señalada por los estudiantes representa una problemática de forma clara en los foros analizados. Gran parte del alumnado que vive con angustia la educación virtual pudiera ser rescatado con el enfoque centrado en la persona. Las TIC deben ser integradas en la educación de forma congruente con la perspectiva de trabajo propuesta a partir del enfoque centrado en la persona. Esto implica la correcta incorporación de los avances tecnológicos que sirvan de soporte al desarrollo de las condiciones rogerianas. Al mismo tiempo, la adecuada formación y capacitación del profesorado. Sin duda, como docente se requiere una formación para poder trabajar bajo este enfoque. Les quiero decir que yo formo parte de la licenciatura en Pedagogía de la UNAM desde 2005 y participé en su fundación. Uno de los muchos retos que he experimentado en estos 15 años es la necesidad de formar comunidades de aprendizaje virtual en donde no se diluya la presencia de la persona individual. Un beso a todos mis estudiantes que están ahorita conectados. Razón por la cual esta investigación es la culminación de un anhelo académico, de demostrar que en la educación mediada por tecnología es viable visibilizar a la persona en su dimensión humana con todo lo que ella es, sentimientos, emociones, experiencias, y he encontrado que el enfoque rogeriano es idóneo para este fin. Para mis queridos docentes, también para estudiantes, padres de familia, directivos que nos están viendo, tomen foto aquí. Para atender aspectos cognitivos está el grupo Guidé de Frida Díaz Barriga, tremendo, o sea, súper generosos, se pusieron a trabajar muchísimo y subieron en una página web contenidos multimediáticos para trabajar ahora. En el ISUE, que es el segundo para atender los aspectos cognitivos, estoy en la lista de aspectos cognitivos, van a encontrar un sinnúmero de libros muy recientes, varios de ellos se pueden descargar o los pueden comprar también en línea, muy actuales. Y por supuesto el repositorio de la UNAM para trabajar. Y para atender la dimensión humana, ¿se puede ser humano en la virtualidad? Y les pregunto yo, en el nuevo papel del docente y el estudiante en la educación virtual, mi propuesta es que sí, que hay que atender los procesos socioafectivos en la virtualidad. Ese estado de angustia y vulnerabilidad en la que se encuentran docentes como estudiantes y padres de familia, estas son las posibilidades que tenemos ahora y hay que rescatar la dimensión humana. Del lado de la dimensión humana, les dejé 2 ligas. Una de ellas es que puedan ustedes allí ver el libro de Libertad y Creatividad en la Educación de Carl Rogers. Solamente son un extracto de un capítulo para fines educativos, se subió allí, precioso. Y el otro es la página oficial de Carl Rogers y Natalie Rogers, su hija, para que vean ahí los 16 libros, los más de 200 artículos que ya les mencionaba yo.
Como docentes y estudiantes en tiempos de COVID, tenemos varios retos que atender. Y el día de mañana que nos pregunten, ¿y tú? ¿Qué hiciste con la pandemia? ¿Qué fue lo que tú pudiste aportar? Podamos decir, no nada más atendimos lo cognitivo, también atendimos la dimensión humana. ¿Qué huellas vamos a dejar? Si ustedes quieren contactarme, ahí están mis datos, mi canal de YouTube y redes sociales. Ustedes me buscan Hatsuko Nakamura y les va a aparecer. Y también tengo mi página web que en estos momentos de confinamiento, pues me puse a hacerla y estoy muy pronto que ya la voy a liberar. Muy bien, entonces seguimos con preguntas. Mariana, yo espero que me hayan escuchado, que les dije que por favor escribieran sus preguntas. Llegó la hora de las preguntas. Adelante si tenemos preguntas. Sí, doctora. Hay algunas preguntas. En una primera pregunta nos solicitan su opinión sobre qué más desventajas aprecian los docentes que utilizan solamente plataformas sincrónicas, aparte de las que nos ha compartido. La pregunta es, ¿desventajas de quien trabaja de manera síncrona o asíncrona? Sincrónica. ¿Qué opina, qué desventajas aprecian estos docentes que únicamente ocupan plataformas sincrónicas o síncronas para llevar su clase? Bueno, porque como estamos en estado de emergencia, hicieron lo que pudieron hacer, que fue migrar a plataformas de videoconferencia, no plataformas para construcción de cursos. Que miren, la construcción de un curso bien hecho con todo es alrededor de 120 horas. Yo creo que los docentes están haciendo lo mejor que pueden en lo que hay ahora, y también las instancias y las instituciones respectivas que hicieron la contratación de las diferentes plataformas. ¿Por qué razón? Porque buscábamos la presencia del estudiante. Sin embargo, los docentes mencionan, me está costando mucho trabajo porque en la presencialidad yo domino, veía a los muchachos, sus ojos, sus caras, y yo ya sabía casi lo que estaban pensando, si me entendían o no. Pero ahora que estoy a través de una plataforma todo el tiempo, pues, ¿cómo puedo yo verlos? Y esta parte de trabajar de manera síncrona, algo que se ha descubierto mucho es que como podemos apagar la cámara, y el docente algunas veces no procura estos encuentros entre personas de por favor escriban en el chat, veamos qué ocurre, cómo estás, cómo te sientes, cómo amaneciste hoy. Además, yo lo que he encontrado es que se centran de lleno, y es que también hay mucha preocupación por abarcar los contenidos. Y saben una cosa, los contenidos no se van a abarcar. O sea, hay que hacer una adecuación y hay que sacar contenidos centrales a los que podemos impactar, y eso se puede trabajar también con otros profesores. Por ejemplo, en la maestría en facilitación para el desarrollo humano se puede ver los grupos de encuentro que están por un lado, la asignatura de, díganme por favor qué asignaturas tienes, Mariana, en tu programa académico. Yo creo que los docentes están haciendo lo mejor que pueden. Tenemos las asignaturas de técnicas gestal, taller en facilitación familiar, taller en facilitación personal, intervención comunitaria, diferentes materias que necesitan hacerse dentro de un escenario de contacto personal como técnicas existenciales. Muy bien. Las asignaturas que nos acaba de mencionar la maestra Mariana, si los profesores se pusieran de acuerdo para que se desarrolle un trabajo colaborativo entre estudiantes en donde cada profesor puede dar tres directrices centrales a sus estudiantes que quiere impactar, y con el profesor le dice, ¿tú qué contenidos son los que quieres que se permeen? ¿Y tú cuáles? ¿Y tú cuáles? Y se pone también dentro de la columna el perfil de egreso que se pretende al concluir ese cuatrimestre, y sobre todo la formación terminal del maestrante. Podemos ponernos de acuerdo. Es por eso que yo desde el inicio les dije,
no pongamos distancia en la distancia. Sé que cada uno estamos conectados de manera individual. Sin embargo, si ya conectaste con alguien en el chat, felicidades, porque esta es la nueva conciencia. Así es como realmente vamos a generar un nuevo tipo de conciencia en donde puede estar contigo de manera síncrona en este momento, en la distancia, pero en la cercanía, ¿sí? Mariana. Ok, muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta, ¿en qué aspectos considera que serán más afectados los estudiantes por los docentes que se resisten al uso de plataformas asíncronas? Miren, supongo que esta es una pregunta de un estudiante. Les voy a decir una cosa. La formación docente para la construcción de diseño instruccional no es algo que se haga de manera abrupta. No se trata de trasladar contenidos de la presencialidad a la virtualidad. Ciertamente en un inicio es el primer paso y es lo que se hace. Y recuerdo cuando se arrancó la licenciatura en pedagogía modalidad a distancia, que también fue porque las condiciones del país ya lo demandaban. Todos corrimos para la construcción y elaboración de todo el currículo y demás. Y fueron horas y horas y horas. Ya les digo yo que para un curso bien hecho son 120 horas. Lo que se resiste, persiste. Así que, gracias, agradezco también la pregunta, porque yo les quiero decir ahora que en estos meses de confinamiento, el que es más bueno se vuelve más bueno, el que es gruñón es más gruñón. Es un momento también para darnos cuenta cómo estamos nosotros, quiénes somos, para ver nuestra propia constitución, ¿saben? Yo creo que si nosotros somos más conscientes de quién soy yo desde donde estoy, si digo, pero es que, ¿sabes? O sea, yo siempre he sido de una manera que voy muy a prisa por la vida y ahora tengo que estar acá, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la prisa? O sea, ¿qué me pasa? O, por ejemplo, yo que me ocurrió que pues de repente fallece un tío, ya saben que hay familia que suma, este tío era de los que sumo, bueno, este año para mí en lo personal ha estado tremendo, pero fallece un tío no por COVID, pero sí muy reciente, y cuando hablo con su hijo y me dice, pues estoy solo en la funeraria, el tío era alguien, no en Ciudad de México, en otro lugar. El tío era alguien y se fue en la completa soledad, pero ¿a mí qué me pasó con eso? Pues claro, se actualizan mis pérdidas, me acordé de mi mamá cuando falleció y estaba yo sola en el hospital porque solamente estábamos en Ciudad de México, mi marido, mi hija y yo. Mi marido fue a conseguir funeraria, fue muy rápido, mi hija fue a conseguir ropa y yo sola, esperando el cuerpo. Entonces cuando me dice el primo, estoy aquí, al otro día, ¿qué creen que me pasó? Me levanto y me mareo. Entonces dije, pues qué raro, o sea, soy una persona muy sana, qué raro. Y al otro día lo mismo, entonces dije, ay, bueno, pues esto como que ya no es normal. Y le llamo al doctor y me dice, puede ser ansiedad por confinamiento, que es muy común que se está dando ahora. Y digo, caray, bueno, entonces eso me lleva a mí a repensar, sí soy ansiosita, ¿no? Y ahora pues mucho más. Así que quien me está escuchando ahora también haga este ejercicio, este viaje a su interior y decir qué es lo que ha permeado más en mí. Y si no, a lo mejor no somos capaces de verlo, ¿no? Pero si le preguntamos, ¿sabes a quién? A quien tienes al lado, a con quien más convives. Oye, ¿qué áreas de oportunidad ves en mí en desarrollo humano? Nosotros le llamamos áreas de oportunidad a aquellas en las que nosotros podemos transformar nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestra conducta, ¿no? Y ya nos van a lo mejor sacando una lista, ¿no? Pero es buen momento también de hacer esta introspección y darnos cuenta. Sí, Mariana. La siguiente pregunta es bastante interesante y nos cuestiona, nos pregunta, ¿cómo lograr que el amor y el cariño traspase a través de una computadora? Cuando ya se han afianzado pues afectos o se ha hecho una relación de amistad entre tanto los compañeros docentes o los docentes
y los alumnos o entre los mismos alumnos también? Pues miren, yo les invitaría muchísimo a que conozcan la perspectiva humanista rogeriana con la facilitación de estas actitudes y como docentes, qué es lo que podemos hacer y como estudiantes, qué es lo que podemos hacer. A mí me encanta la comunicación escrita, me parece una forma de expresión maravillosa. Así que si antes te daba pena decir, querida Mariana, qué gusto verte. Bueno, pues hoy no lo hagas así. Hoy atrévete, rompe cuadraturas, rompe esa rigidez, porque eso va a impedir que tengamos libertad y creatividad en la educación. Y si algo vamos a requerir en este momento es justo libertad y creatividad en la educación. Ya por eso les enseñaba yo el libro de Carl Rogers y se los puse ahí en la liga para descarga. Estamos construyendo nuevos caminos, nuevas maneras de estar en el mundo. Y no podemos seguir haciendo más de lo mismo, no podemos seguir con una cuadratura, constreñidos, en donde sí, pero es que yo estoy aquí confinado y me vino a dar a la torre todos los proyectos que yo tenía en el año, todos los viajes, lo que tenía yo pensado, las conferencias, o simplemente inscribirme a la UNAM, ¿no? Que canceló el examen a distancia para nuevo ingreso, para no contribuir a hacer esa brecha social, ¿no? De que solamente el que tiene internet y teléfono podría hacer el examen. Mi invitación es que te atrevas a romper esos esquemas de rigidez y que te muestres un poco. Si tú no te muestras, acordemos de la congruencia, que es una de las actitudes, si tú no te muestras, si tú no te compartes, ¿qué va a aprender de ti el otro? Si lo único que hacías en la presencialidad era pues dar abrazos, ¿no? Y ahorita pues no podemos dar abrazos presenciales, pero sí podemos hacer así, mira, así, te abrazo con cariño. Eso lo podemos hacer en la computadora. Tenemos que construir nuevas metas para la educación y para la formación humana. La Salle, que fui parte del equipo internacional de educación a distancia, que tiene presencia a nivel internacional y conocí a varios de sus rectores, son muy humanos, muy cálidos, en lo presencial y a distancia. Una comunicación escrita bastante buena. Yo creo que quienes tenemos estos componentes de perspectiva humanista, es hora, por favor, de hacerlo. Cuando tenemos estas ocurrencias, que así le llaman algunas personas, de, ay, ahí viene fulana de tal con sus ideas, ay, please, no des ideas porque entonces nos pones a trabajar a todos. Bueno, pues, ¿saben una cosa? Ya les decía yo, que estoy segura que va a prevalecer aquella institución que incluya procesos socioafectivos en su currículo, en la formación docente, en sus estudiantes. Adelante, Mariana. Mariana, ¿estás allí? Hay una pregunta, sí, hay una pregunta parecida. Creo que tiene mucho que ver con lo que nos comentaba y el participante nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo se sugiere generar la empatía virtual? La empatía virtual que supone que nosotros tengamos una correspondencia y hagamos un esfuerzo por comprender la perspectiva que tú me estás, desde donde tú me estás diciendo las cosas. A ver, hagamos un ejercicio ahora de empatía. Todos ustedes, que vamos a hacerlo de manera vivencial. En desarrollo humano trabajamos con una metodología teórico-práctica vivencial. Quienes estamos aquí, sean docentes, padres de familia, directivos, mis queridos estudiantes que escuchan, o que simplemente te gustó el tema y veniste a ver. Trae a tu mente en este momento un recuerdo que te haya impactado del confinamiento que estamos viviendo. Contacta y ponlo en el chat. Un recuerdo que te haya impactado
ahora que hemos estado viviendo en confinamiento. Compártanlo en el chat. Yo lo voy a compartir aquí con ustedes y en el chat ya Mariana me hará favor de decir quiénes pudieron comprender desde la perspectiva que yo les estoy diciendo. Yo soy una mujer huérfana de padre desde niña. Cuando mi madre falleció hace 12 años aproximadamente, no, un poco menos, y que fue tan abrupto y tan rápido, igual que de mi padre, yo me quedé un poco sensible a cuando fallecen los padres. Y ahora en esta época de COVID, en donde yo he propiciado un encuentro con mis estudiantes, me voy a ir al marco de mi rol docente-estudiante, he compartido con mis estudiantes, ¿saben quién soy yo? ¿Desde dónde? En mi presentación desde el inicio les digo quién soy yo, pero no nada más de cómo me llamo y los roles que desempeño, porque soy más allá de roles. Y cuando ellos logran poder comprender que están con una docente que no nada más se va por los aspectos cognitivos, y las asignaturas en este momento son seminario de tesis, didáctica general, teorías del aprendizaje y psicología de la educación. De repente me encuentro con que me dicen, maestra, es que acaba de fallecer mi abuelo, mi papá, preciosa, si me estás escuchando. Y saben, yo le dije, no te preocupes de nada de la asignatura, o sea, en realidad, por favor, primero atiende tu duelo, después podrás ver la asignatura. Y nos pusimos a platicar comunicación escrita, estamos hablando de plataforma que es asíncrona. No nos vimos nunca, todo fue comunicación escrita. Hicimos un vínculo bonito y le estoy mencionando un caso nada más, hay que hacerlo así ahora. Y cuando pasa esto del tío que les menciono, que es muy reciente, o sea, ahorita estamos en vacaciones en la UNAM. Y entro a plataforma y veo un mensaje de ella. Maestra, solamente le escribo porque quiero saber cómo está, cómo va con su pérdida. ¿Sí? Muy bien, ahora que yo ya di este ejemplo y ustedes en el chat pusieron el suyo, yo les podría decir, pongan yo en el chat quién logró comprender lo que yo les dije desde mi propia experiencia, desde mi propia perspectiva, no del otro, la mía, la de Hatsuko, que ahorita di este ejemplo. Pongan por favor en el chat yo, quienes pudieron comprender, quienes se hicieron conscientes de que algo me pasa con las pérdidas y lo que me está pasando ahora en momentos de confinamiento. Comprenderme desde mi experiencia, desde mi perspectiva. Mariana, por favor, ¿qué respuestas tenemos en el chat? ¿Hay algunos yo? ¿No hay ninguno? Mariana, ¿qué crees que no te escucho nada? Una persona nos comparte, el papá de mi mejor amiga murió por COVID y no pude estar con ella. Es muy duro no poder estar ahí para abrazarla. Otra compañera nos comparte la sensación de inseguridad, miedo y frustración debido al robo a mi hogar. Esas fueron las situaciones que compartieron. Muchas gracias. Me duele no poder ir y abrazar a mis padres que viven a 5 horas de donde vivo. Sí. Y hay más, creo que es importante compartir lo que muy amablemente los participantes están expresando. Sí. Y el recuerdo que vino a mi mente fue de las maravillas que podemos lograr aún en la contingencia. Con unos amigos reunimos apoyos en especie para donar al albergue del Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Uf, Aquí hay
un yo, ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, Muchas gracias. Seis, siete aproximadamente. 8 personas nos compartieron, nos comunicaron que ellos lograron contactar con lo que usted nos estaba comentando, doctora. Muchas gracias. El ejercicio que acabamos de hacer es un ejercicio que facilita que los estudiantes puedan generar empatía los unos con los otros, al mostrarnos quiénes somos, al mostrarnos quién eres tú y al poder yo comprender tu marco de referencia interno, desde dónde me lo estás diciendo. Recordemos que estamos en el contexto de la educación, así que como docentes y como estudiantes también podemos nosotros decir qué es lo que estamos viviendo y qué nos pasa. Otra cosa importante también que cabe señalar es que para generar empatía y cuando uno se muestra como es, afloran las emociones que todo ser humano tenemos, que es enojo, alegría, amor, tristeza. Si nosotros fluimos con estas emociones y las podemos poner sobre la mesa, podrán empatizar los demás también con nosotros, porque si nosotros transitamos con máscaras por el mundo, por la vida, es poco fácil que las personas conecten desde la empatía. Así que una de las claves para generar empatía es poder ser auténtico desde quiénes somos, no desde nuestros roles, desde quién soy yo. Adelante, Mariana. No te escucho, no te escucho. ¿Cómo manejar una situación en la que ni siquiera los alumnos se atreven a cuestionarse sobre su sentir, pero nosotros nos percatamos de que algo está pasando? Claro, estupenda pregunta, docente maravilloso que me hizo esa pregunta. Fíjense nada más. Algo que yo hago mucho en la virtualidad es, si veo que yo pongo un calendario de entrega de actividades. Si veo que no me ha entregado, califique yo o no califique, estoy entrando y estoy revisando quién entró hoy, qué subió, qué actividad hay. Si veo que no hay movimiento de esa persona, pasa una semana y digo, pues qué raro, ¿no? O sea, le mando un mensajito, oye, ¿estás bien? Porque no he visto en plataforma, veo que va en tantos días que tú no te conectas. Las respuestas que he tenido pues son maravillosas. ¿No? Nunca en la vida nadie en toda la licenciatura me había preguntado, nunca nadie me había mandado un mensaje personalizado porque en las plataformas normalmente tenemos esta sección de mensajes en donde tenemos la posibilidad de mandar a todo mundo el mismo mensaje, nada más que ojo, no vayas a mandar en singular, pon queridos todos, querido grupo, estimados todos, y es el mismo mensaje y así, porque ellos se comunican entre sí. Entonces, de todas maneras se dan cuenta que es el mismo mensaje, para todos es mejor hacerlo bien desde el principio. Pero mucho de nuestro trabajo en la virtualidad es buscarlos. Algo que hice yo también en esta época de pandemia que no había hecho antes son llamadas telefónicas de teléfono fijo, porque ya hemos visto que las redes están saturadas, o sea, el Wi-Fi. Yo ahora tengo 2 compañías en mi casa porque la que tenía no, o sea, todos estamos trabajando en casa, no nos daba la que teníamos, se contrató otra y bueno, pues recurrí al teléfono fijo, ¿no? Oye, en cuanto me avisan, falleció familiar, demás, o sea, o en cuanto veo que de plano no hay ninguna comunicación, nada, no entra plataforma, no responde mensajes, no nada, pues, en fin, hay muchos ejemplos hermosos de cómo poder acercarnos a nuestros estudiantes.
y no dejarlos solos, ¿no? A la deriva, en el distanciamiento social presencial y también en la virtualidad, porque como que cada uno vamos a lo que nos interesa. Por eso es este llamado al nuevo papel del docente y el estudiante en la educación virtual. ¿Qué estás haciendo tú, docente, en la pandemia? Tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros, que es la educación. Por eso les decía yo, y el día de mañana que te pregunten, ¿y tú qué hiciste durante la pandemia? Que pase una década, por ejemplo, ¿tú qué hiciste? ¿No? Pues bueno, primero el recogimiento, darme cuenta cómo estoy, en qué momento de mi vida, ir saliendo lo mejor que se pueda con la salvedad. O sea, hemos tenido muchas cosas, hay muchos impactos en este momento. Todos estamos movidos, los ingenieros también que están miles y miles y conferencia tras conferencia tras conferencia. O sea, en realidad estamos viviendo momentos inéditos, estamos construyendo nuevos caminos. Recordemos, por favor, que detrás de toda computadora hay una persona. Y tal y como ponía uno de los estudiantes en la investigación que les mostré, esta es una interacción de dos. Si uno de los dos deja de participar, no funciona. El 50% y el 50%, tú, estudiante que me estás escuchando, contesta los correos, contesta los mensajes, debes tener tus claves a la mano. Por favor, o sea, es un momento en el que los docentes también tenemos una carga de trabajo espeluznante, así como ustedes, queridos estudiantes, que tienen sin número de actividades que elaborar y enviar, también los docentes, todos, vaya, todos estamos así. Adelante, Mariana. Nos comparten otra pregunta, doctora. ¿Cómo desarrollar la motivación o estrategias de motivación al momento de dar la clase en esta modalidad? Sí. ¿Cómo animar a nuestros alumnos? Sí. Fíjense que la motivación tiene dos vertientes. La motivación intrínseca, que es de uno mismo, y la motivación extrínseca, que viene de afuera. El afuera nos corresponde a los docentes. La intrínseca corresponde al estudiante. Entiendo que esta es una pregunta que debe ser de un docente que ve una apatía en los estudiantes. Es bien fácil, fíjense. Hay que hacer clases más dinámicas. Por ejemplo, hoy yo empecé mi presentación siendo yo, estaba yo, incluso hasta me preguntaron aquí en La Salle, ¿no? ¿Va a poner su presentación? Yo creo que han de haber creído que se me olvidó ponerla, ¿no? Porque es como que permea la presentación sobre este contacto, ¿no? Que yo transmito también a través de la virtualidad. Tu docente transmites, el estudiante también transmite. Si nosotros estamos todo el tiempo detrás de cámara, apagada la cámara, por ejemplo, en las sesiones que tenemos que todo el tiempo, y son muchísimas, que no queremos prender nuestra cámara, bueno, pues ahí estará el aislamiento, más aislamiento, no pongamos distancia a la distancia. Pero si prendemos la cámara y entonces decimos, a ver, Mariana, ¿por qué estás volteando hacia la izquierda? ¿Qué te distrajo? Damián, veo que apareces y desapareces y estás aquí al pendiente de la presentación. Damián es nuestro ingeniero, les aviso. El ingeniero aquí pendiente de todo lo que está pasando y yo me estoy percatando de ello y se los hago saber. Entonces se va perdiendo un poco esta rigidez y nos damos cuenta que para que una conferencia de este tipo se lleve a cabo hay muchas personas detrás, lo cual agradezco mucho. Si nosotros no consideramos al que tenemos enfrente, no va a haber gran motivación. Mi estrategia preciosa que yo hago para la motivación es, sesión número 1 va a ser que todos van a hacer una presentación en 1 minuto. Y si ustedes se meten a mi canal de YouTube, van a encontrar por ahí un video de 1 minuto en donde les estoy dando instrucciones que los espero en Zoom y cómo deben accesar. Otro video en donde les estoy diciendo la presentación y qué se espera de ellos. Y si quieren ustedes hacerse curiosos, le pican ahí a una de las asignaturas, seminario de tesis o didáctica, y se fijan cómo va esta sinergia, cómo va incrementando. Siempre hay una curva. Imaginemos, utilicemos esta cualidad específicamente humana, que es la imaginación. Imaginemos esta curva en donde la motivación está en la cúspide, en donde esos contenidos centrales están en la cúspide y en donde la persona, desde esta perspectiva humanista rogeriana, está en la cúspide. Si yo creo secuencias didácticas que vayan, primero nos conocemos, les digo qué espero de ustedes, les digo cuáles son
cuál es el impacto que vamos a tener con esta asignatura y después, así como vamos subiendo, vamos bajando de tono. Lo más importante viene siendo la parte central que se da más o menos a la mitad de la conferencia. Por supuesto que se podrán imaginar que nuestras sesiones en Zoom, que procuro no hacer tantas, la verdad, porque me da mucha pena que mis estudiantes me dicen, no, pues es que yo no tengo internet, yo me la perdí, pues es que mi celular no sirve y es lo único que tengo porque en mi casa solamente hay una computadora. Entonces digo, o sea, me siento peor yo en fin. Pero podrán ustedes ver, de quien me pregunta de motivación, podrá ver cómo todo el tiempo estoy mirando a los estudiantes. Cuando ellos se saben mirados, reconocidos, escuchados, su motivación intrínseca, la de ellos mismos, va a estar presente y te van a recordar. Recordemos también que un estudiante nunca olvida cómo le hizo sentir un docente. Si un estudiante se da cuenta que es mirado y reconocido, ten por seguro que la motivación va a ser un motorcito para estar en tus sesiones. Adelante, Mariana, por favor, yo creo que ya es la última pregunta. Afortunadamente hicieron varias preguntas y he estado condensando las que se parecen. Al final, y tiene que ver mucho con el objetivo de este encuentro, es ¿cómo manejamos la frustración de docentes, alumnos y padres de familia para que se pueda generar la autonomía también, tanto del alumno como del padre de familia que ahora va a acompañar a su hijo en cualquier nivel, y el docente que quizá estaba habituado a determinados recursos en su centro educativo? Muy bien, les voy a modelar la respuesta. Vamos a suponer que yo soy un docente y nuestra moderadora Mariana es otro docente. Nuestro ingeniero David es otro docente. Entonces, en este momento estamos 3 docentes en la sala de chat. Y llego yo y les digo, pero de verdad, o sea, qué molestia que mando mensajes y mensajes y mensajes y no me contestan. Y después recibo un correo en donde me dicen, maestra, es que, ¿qué actividad tenemos que hacer? Y yo, pero es que no has leído lo que hay que hacer. Uy, no, maestra, porque fíjese que no tengo internet, ¿no? Y uno dice, bueno, es que pareciera que uno está dando vueltas, supongamos que seguimos, tanto Mariana como el ingeniero David aquí juntos en esta sala de chat, ¿no? Pero es que pareciera un trabajo sin fin, que uno da vueltas, que no pasa nada, porque yo hago y hago y hago y no veo el avance, ¿no? Y ya, sí, y cada uno comentaría algo, Mariana comentaría algo, el ingeniero algo más. Si nosotros llevamos esta conversación a una sala, una videoconferencia con los muchachos y les decimos, a ver, vamos a tener ahorita 5 minutos para que todo el mundo, por favor, exprese de manera oral o escrita qué frustraciones han vivido en esta época de pandemia. Ya empiezan todo el mundo a despotricar. A veces creemos que expresar la molestia o el enojo cuando es humano es malo, porque entonces se está valorando qué es bueno y qué es malo. Recordemos que la aceptación positiva incondicional que nos plantea Carl Rogers es no juzgar, no poner juicios de valor. Si el estudiante puede expresar de, no, es que esta maestra es una atascada porque deja mucha tarea, porque yo los he escuchado, ¿no? Que lo comentan, incluso en mis propias sesiones, en fin. Y yo, ¿por qué? O sea, ¿qué te dejaron muchísimo? Que sí, me piden un ensayo de entrega y no sé qué. Yo, ¿y cuál es la complicación de un ensayo? No, pues es que no he terminado de leer porque es así para leer. Y yo, ¿por qué no haces una lectura rápida en donde extraes las ideas centrales y después en tu mente las estás repasando y con tus propias palabras intentas decirlo? Vygotsky, para todos mis queridos maestros, que es cuando yo lo puedo decir, es que en mi pensamiento ya lo asimilé. Y es como una olla express, es que así andamos todos, con las emociones a flor de piel, ya les decía yo al inicio de la conferencia. Si nosotros permitimos que esto se hable y se comunique de una manera horizontal,
es más fácil lidiar con ello. Si lo seguimos tragando, esa olla express tarde o temprano va a explotar. Recordemos que parece ser que esto llegó para quedarse. Yo dudo, o sea, otra de las dudas es cómo le hago para que los niños aprendan en casa. ¿Qué hago si la SEP no sabe qué hacer? Pues bueno, es que entre todos ahorita estamos construyendo nuevos caminos. Por eso es que yo les hablaba de la libertad y creatividad en la educación de Carl Rogers. Así que no podemos nosotros dejar que nuestra frustración nos invada. Hay que comunicarla, hay que hablarla. Y si lo hablamos con los implicados de manera directa, es mucho mejor, el resultado es mucho mejor. Hay que ser asertivos. Pues yo por mi parte les doy las gracias por esta conferencia. Voy a ceder el micrófono a la maestra Mariana para que proceda a hacer el cierre. Solamente les quiero decir que me siento muy agradecida por este tiempo, por esta experiencia que hemos compartido. Muchas gracias por todo lo que ustedes pudieron también interactuar conmigo en el chat. Espero que se hayan llevado por ahí algún amigo para que hablen de sus frustraciones y entonces te puedes conectar tantito para hablar de nuestras frustraciones en la virtualidad. Y bueno, pues yo al estilo japonés les doy las gracias y domo arigato gozaimasu. Hasta pronto.